datos, el recurso que tu empresa debe aprovechar, ¿vale? Y ahorita vamos a platicar un poquito, pues, de qué va todo esto, por qué es importante, por qué es relevante para la industria y, pues, hacia dónde va dirigiéndose toda esta parte. Antes de comenzar, pues bueno, me gustaría que comentaras algunos elementos. Vamos a estar trabajando un poquito con código. Yo les voy a compartir un repositorio con el cual pues ustedes van a poder consultar toda la información que requieran. Se los voy a ir poniendo aquí en el chat rápido y para que ustedes puedan ver justamente esta parte. A ver, denme un segundo, por favor. Ok, entonces se los pongo ahí. De todos modos, se los voy a seguir compartiendo durante la sesión, ¿vale? Entonces, bien, vamos a comenzar con nuestro workshop de esta sesión. Entonces, la agenda es muy práctica, pero con mucho contenido. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Obviamente, vamos a dar una introducción. Voy a presentarme un poco para que vean pues, quién soy, quién está de este lado de la pantalla. Platicar acerca de los datos, ¿no? Porque obviamente estamos en la época del Big Data, datos por aquí, datos por allá. Pero bueno, ¿qué son los datos, no? ¿Y por qué son importantes en una época como la que nos toca vivir? ¿Cuál es la oportunidad que tiene México cuando hablamos de datos en la industria? ¿Qué podemos hacer con tantos datos, no? Vamos a ver que hay demasiados datos. ¿Cómo poder explotarlos? Es decir, qué tipo de herramientas requerimos nosotros para poder justamente extraer información valiosa que pueda transformarse en una oportuna toma de decisiones. Platicar un poco de lo que ocurre allá afuera con base en la preparación que ustedes pueden tener. Seguramente han escuchado Data Analysis, Data Science, Ingeniería de Datos. Bueno, ¿cuál es para ti, no? ¿Cuál de estas es más para ti? Y ver un poquito cuáles son como esas diferencias, ¿no? Y obviamente, pues, cuáles son las similitudes que hay entre ellas. Y bueno, tenemos dos aplicaciones, una para análisis de ventas y otra para aplicación en segmentación de mercados, o bueno, específicamente segmentación de clientes. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar para poder aprovechar justamente todo el tiempo que tenemos disponible. Pues bueno, me presento un poco. Yo soy Diana Aguirre Cedeño, soy experto en Data Science aquí en Bedu. Ahí tienen mis redes por si pues también quieren consultarme algo, si en algún momento quieren platicar y que yo pueda darles un poco más de asesoramiento por cómo comenzar su camino y por dónde comenzarlo, pues siéntanse en toda la confianza de hacerlo, ¿vale? Ya sea a través de LinkedIn o a través de mi cuenta de Twitter. Un poquito de mí, de mi formación. Bueno, yo soy maestro en economía aplicada, ¿vale? Soy economista de formación, ¿sí? Actualmente soy profesor universitario en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estoy en la Academia de Probabilidad y Estadística y también dentro de la Facultad de Economía. Bueno, como ya lo comentaba, formo parte del equipo de expertos aquí en Bedu. Y en cuanto a mis áreas de formación, bueno, yo me he especializado principalmente en toda la parte de Machine Learning, en cómo construimos modelos estadísticos, cómo los implementamos en la parte computacional y cómo estos pues, nos pueden ayudar a predecir el comportamiento de ciertas observaciones, a poder generar sistemas de recomendación, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de las aplicaciones. Mi área de aplicación principal está en toda la parte de fintech, modelos de negocios digital, pagos digitales, toda la parte de crowdfunding, blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que junto estas dos grandes áreas y es pues, donde me he estado especializando y donde sigo pues mi parte de formación. En cuanto a mis gustos personales, bueno, pues me gusta mucho el té, entonces si en algún momento quieren platicar, pues vamos a tomarnos un tecito para poder establecer un ambiente de plática y pues bueno, soy un ser acuático, me gusta mucho el mar, me gusta mucho nadar, entonces pues creo que estas dos cosas son lo que más me definen, ¿no? Más allá de la formación profesional. Y un poquito también de mí, yo creo que es importante que todos siempre pues tengamos una motivación, ¿no? Creo que eso es parte de lo que nos hace tomar decisiones y es el motor que nos lleva a siempre querer retar nuestro potencial y hacer más, justamente como bien nos los indica Bedu. Entonces, mi mayor motivación es justamente contribuir a que la tecnología y los datos se conviertan en herramientas poderosas que nos permitan cerrar brechas en la sociedad, ¿vale? Es decir, vivimos en una época, ahorita vamos a verlo, donde hay una cantidad increíblemente grande de datos, ¿no? Tenemos obviamente mucho desarrollo tecnológico. Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿vale? Para conjuntar ambas áreas y entonces transformar ese análisis en herramientas que nos permitan resolver problemas sociales, ¿sí? La tecnología, los datos y obviamente toda la sociedad van de la mano. La tecnología está para ayudarnos,
Entonces tenemos que darle justamente ese sentido. Y pues bueno, este soy yo. Pueden tener ahí obviamente toda la parte de mis redes sociales para cualquier cosa y para cualquier elemento que ustedes quieran consultarme. Bien, entonces vamos a continuar con la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña frase de Carly Fiorina, que es justamente fue la CEO de Hewlett Packard, ¿vale? De HP. Entonces, el objetivo justamente, ¿no? Debe ser tratar de transformar la información, ¿sí? O sea, los datos son información, transformarla de tal forma que podamos tener ideas importantes que nos ayuden a resolver ciertos problemas, ¿vale? Entonces, también muy alineado a lo que yo les platicaba un poco de la motivación y espero también con esto pues irlos motivando a ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar con lo más esencial. ¿Qué son los datos? ¿No? Porque, insisto, tenemos datos por aquí, datos por allá, datos por todos lados, pero bueno, ¿qué son los datos? Vamos a ponernos aquí un poco más puntuales con algunas definiciones para sobre ellas pues ir construyendo, ¿vale? Entonces, podríamos entender un dato como una representación simbólica que usualmente va a ser numérica de un atributo o una medición, ¿vale? Eso es simplemente un dato, una representación que mide o que representa un atributo. Sí, ustedes sabrán que hay variables cuantitativas, que son aquellas que surgen de un proceso de medición, y hay variables cualitativas que justamente representan una cualidad de alguna observación. Aquí pongo que usualmente tenemos una representación numérica, pero bueno, porque hoy en día tenemos un sistema muy eficiente, muy puntual, que nos ayuda justamente a ir generando datos y a irlos estructurando de cierta forma, ¿vale? Pero realmente, históricamente, pues siempre hemos manejado datos y hemos tenido distintas formas de representarlos, ¿vale? Entonces, por eso una representación simbólica. Le estamos dando símbolos matemáticos, numéricos, que nos permiten justamente representar la información. Ahora, los datos siempre nos van a ayudar a describir sucesos, a describir aquello que observamos, a explicar aquello que encontramos de forma empírica y a describir entidades. Y con entidades nos referimos, pues bueno, a todo aquello que nos rodea. Por eso es que los datos pues están en todas las áreas de conocimiento: economía, finanzas, salud, medicina, ingenierías, ¿vale? En la parte artística, en mensajes de texto, en mensajes de voz, en fotos, todo eso son datos, ¿vale? Que describen hechos, sucesos y entidades. Ahora, los datos en sí mismos constituyen fuente de información. Entonces, aquí es donde ya vamos a empezar a ir armando ciertos elementos, ¿no? Los datos van a constituir fuentes de información que van a ser utilizados justamente en la formación de conocimiento. ¿Sí? Entonces, vean que cuando nosotros estudiamos algo, pues tenemos que ir a fuentes de información. Y esas fuentes de información usualmente se generan o fueron creadas a partir de datos, ¿no? ¿Y por qué estas fuentes de información o esta formación de conocimiento es importante? Bueno, porque el conocimiento a su vez permite que las sociedades puedan desarrollarse a través de la toma de decisiones. Sí, el tener una computadora, internet, un mecanismo que nos permite comunicarnos a la distancia, pues es justamente parte de la formación de conocimiento y nos ha permitido avanzar como sociedad, ¿vale? Y en los últimos meses, pues con toda esta cuestión del trabajo en casa, el estudio en casa y demás, pues hemos visto cómo la sociedad no se ha detenido, ¿vale? Hemos logrado seguir nuestro camino a través de la formación de conocimiento y la generación de innovaciones. Entonces, esos son los datos. Ahora, ¿por qué son importantes los datos? ¿No? ¿Por qué de repente hemos encontrado este boom en formación de data scientist, de formación de data analyst? ¿No? O sea, ¿por qué estamos en esta parte? Y para ello, pues no puedo encontrar mejor infografía que esta que les voy a presentar, ¿vale? Que es cuánta información se crea minuto a minuto. Esa información es presentada por Domo. Y vean cada una de las entradas, ¿no? Es impresionante en 2020, y esto es del año pasado, datos totalmente recientes, la cantidad de información que se está manejando minuto a minuto, ¿vale? Por ejemplo, en WhatsApp estamos enviando cerca de 42 millones de mensajes por minuto. Es impresionante. Amazon manda alrededor de 7,000 productos por minutos, ¿vale? En Instagram podemos ver cómo las empresas, ¿no? Mandan publicidad, prácticamente 140,000 elementos de publicidad. Entonces, la información que se genera es muy, muy amplia cada minuto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que prácticamente por minuto se gastan alrededor de 1,000,000 de pesos en compras en línea, ¿vale? Se consumen cerca de 500 horas de video por minuto. Entonces, todo esto es información. Pareciera que no, pero una foto, un mensaje de texto,
un documento en LinkedIn, por ejemplo, subir un video a TikTok, escuchar una publicidad en Spotify, comprar un producto en Amazon, es generación de información. Y todo esto lo pueden tener las empresas de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque afortunadamente hemos avanzado de tal forma que las empresas han madurado en este proceso de consolidación de la información. ¿Sí? No es natural que de repente Facebook, por ejemplo, pues nos pregunta, bueno, ¿cuáles son tus intereses, no? ¿Por qué? Porque de esta forma nos recomienda ciertas páginas, ciertos usuarios. ¿Por qué de repente Amazon sabe qué productos estamos buscando? Bueno, porque ya tiene un patrón de nuestros perfiles de consumo y entonces nos puede recomendar productos. ¿Cómo es que Netflix le hace, por ejemplo, para recomendarnos una película? Bueno, pues con base en datos históricos de nuestro comportamiento. Entonces, vean la cantidad de datos que se genera minuto a minuto. Por eso es que los datos pues son sumamente importantes hoy en día, ¿vale? Entonces, datos por todos lados, ¿no? En este momento inclusive estamos generando datos, ¿vale? Este video, esta grabación, bien puede ser utilizada en un modelo de aprendizaje automático y puede ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos generando datos, datos y datos. De hecho, aquí en una infografía de Statista, que pueden consultar, tiene una proyección bastante importante de la creación global de datos, ¿vale? Entonces, para 2020, para el año pasado, esto fue en 2019, ¿no? La proyección que se tenía era de 47 zettabytes. Un zettabyte es equivalente a 1.000 millones de terabytes, ¿vale? O sea, es demasiada la información que se está creando. Y vean cómo para 2035 la proyección es que tendremos cerca de 2.142 zettabytes de información. Por eso es que a la par de esto, elementos como cloud computing, ¿no? O sea, el poder hacer cómputo en la nube, el poder manejar datos en la nube, pues también comienza a ser muy importante, porque obviamente una memoria física ya no es suficiente para poder almacenar la información, ¿no? Entonces requerimos otros sistemas más avanzados, más complejos, más robustos, que nos permitan justamente almacenar, trabajar y procesar la información, que es parte del proceso dentro del análisis de datos. Bien, ahora, ¿qué representa esto para México? Y vamos a ponerlo en un contexto pues un poco más similar a lo que hemos vivido. Digo, obviamente a raíz del comienzo de la pandemia, pues mucha de nuestra actividad se volvió digital, ¿cierto? Nuestros pagos, nuestras compras, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que estudiamos, prácticamente nos convertimos por un instante en el tiempo en seres, pues si bien no 100% digitales, pues sí muy digitales, ¿no? O sea, celebrar cumpleaños a través de una videollamada, juntas en casa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto en México, ¿no? ¿Qué tipo de datos podemos obtener para responder esta pregunta de si es una oportunidad en México desarrollarse como analista de datos o como científico de datos? Y para ello, vamos a ocupar justamente datos, ¿no? Porque recuerden que los datos son fuentes de información. Entonces, vean qué ironías con esta parte, ¿no? Ocupamos datos justamente para justificar por qué ocupar datos. Entonces, de acuerdo con la encuesta nacional de uso de información y tecnología en los hogares del INEGI de 2019, 70% de la población mexicana cuenta con acceso a Internet, ¿no? De hecho, este porcentaje es ligeramente superior al porcentaje de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que en México tenemos un buen acceso a Internet, ¿no? Acceso. Que sea de calidad o no, pues bueno, ya es una pregunta totalmente distinta, ¿vale? Pero vean que 70% de la población mexicana cuenta con acceso a Internet. Y entonces eso abre una gran puerta de oportunidades, ¿no? Porque quiere decir que muchas personas pueden realizar transacciones a través de Internet. Si desagregamos esto por zona geográfica, tenemos que el 70.6% pertenece a la población urbana. El reto, obviamente, sigue estando en la parte rural, ¿vale? Porque tenemos que el 47.7% de esta zona geográfica, la rural, tiene acceso a Internet. Ciertamente es muy bajo, pero comparado con otros países de América Latina, no está tan bajo, ¿vale? Entonces, tenemos que seguir direccionando los esfuerzos para poder hacer el Internet de acceso universal y Internet de calidad, ¿no? Que sería como lo más importante para poder potenciar toda la parte digital, ¿no? De la economía digital. Ahora, ¿qué más ocurre? Bueno, de esta población que tiene acceso a Internet, resulta que el 95.3% de ellos acceden a Internet a través de un smartphone.
Entonces, y piénsenlo ustedes, ¿no? Hoy en día su teléfono, su smartphone, realmente es la llave de acceso a muchas de las cosas que hoy en día hacen. Comunicación, consumo de streaming, llámese música, video, compras, pagos, transferencias, mensajes, ¿vale? Entonces, inclusive pues ya correos, todo lo tenemos en la parte del teléfono. Entonces el teléfono se vuelve una llave de acceso a la economía digital. Y saber que el 95.3% acceden a través de un smartphone, pues abre toda una brecha de oportunidades. No por nada hoy en día muchas de las aplicaciones ahora se especializan mucho en diseñar buenas interfaces de usuario para la parte de los teléfonos móviles, ¿no? Porque queremos que el usuario tenga la flexibilidad y la facilidad de poder hacer transacciones, operaciones dentro de una aplicación desde su smartphone. Otros datos importantes, bueno, el 81% del crecimiento del comercio electrónico en 2020, ¿vale? O sea, creció mucho el comercio electrónico en México, ¿vale? Obviamente, pues muy impulsado por la pandemia, seguramente tendremos por ahí una ligera corrección, pero es decir, un crecimiento tan acelerado se debe y se explica justamente por los dos datos anteriores, ¿vale? Por la capacidad que tienen las personas para acceder a Internet. De acuerdo con datos todavía preliminares del INEGI, la economía digital en México representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿no? Entonces, un dato también bastante interesante, ¿no? O sea, es un porcentaje bastante amplio, lo cual habla de las oportunidades de negocio que podríamos tener. Y de acuerdo con Core Fusion, ¿no? El año pasado, México ocupa el segundo lugar en inversión fintech. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas empresas de tecnología financiera que están invirtiendo capital para poder crear nuevos servicios tecnológicos financieros que se dan principalmente a través de un smartphone, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, pues obviamente los datos son una oportunidad muy fuerte en México, ¿vale? De hecho, México junto con Brasil, pues resaltan en América Latina en toda la parte fintech, ¿no? En toda la parte de modelos digitales. Entonces, si estás preguntándote, bueno, si vale la pena comenzar esta carrera en datos, pues aquí te estoy dando datos para que puedas tomar justamente esa decisión, ¿no? Para que puedas tener ahí un elemento que te motive a comenzar esta carrera. Ahora sí, hay muchos datos, pero ¿qué podemos hacer con ellos? ¿No? ¿Para qué nos sirve tener tantos datos? Pues bueno, vamos a ir viendo algunos elementos, algunas aplicaciones que podríamos llegar a tener. Lo más importante, bueno, si yo soy dueño de una empresa, pues probablemente me va a interesar pronosticar las ventas, ¿cierto? Me va a interesar ver con base en ciertas variables, pues cuál va a ser el comportamiento de mis ventas de aquí a un mes, por ejemplo, de aquí a un año, ¿sí? Hacer pronósticos que me permiten a mí tomar decisiones. Si yo soy un inversionista, bueno, quiero ver cuál va a ser el comportamiento de mi portafolio de inversión, ¿vale? Si yo soy parte de la cadena de suministros de otra empresa, bueno, ¿cómo se pueden comportar los costos a través del tiempo, ¿no? Entonces, podemos generar pronósticos o proyecciones de ese estilo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por ejemplo, las empresas como Amazon, Spotify, Facebook, Netflix, etcétera, pues tienen sistemas de recomendación bastante interesantes, ¿no? Y los likes o las valoraciones son muy importantes para este tipo de modelos de negocio. ¿Por qué? Porque estas empresas pues pueden ocupar publicidad, pueden recomendar productos, pueden aprovechar los efectos de red, que son un fenómeno bastante interesante dentro de la economía digital y que pues, nos pueden servir justamente para atraer a nuevos clientes, ¿no? Entonces, cómo las valoraciones de un servicio, de un producto, de una película, de una canción, nos ayudan justamente a llevar eso a otras personas, ¿no? Eso también podemos analizarlo con los datos. Puntualmente, sistemas de recomendación. Bueno, aquí creo que se me adelantó este de acá. Por ejemplo, podemos crear modelos que nos permitan identificar cuándo un correo es spam o no spam, ¿vale? ¿Cómo es que le hace nuestro dominio para identificar aquellos correos que son spam? ¿No? Bueno, aprende de nuestros datos, aprende de lo que nosotros usualmente recibimos como correo, ¿no? Entonces podemos generar sistemas de clasificación que también son sumamente importantes. Ahora sí, la parte de sistemas de recomendación, ¿no? ¿De qué forma, por ejemplo, ustedes y yo tenemos ciertos patrones de consumo similares, ¿no? Y si estadísticamente podemos comprobar que somos agentes similares, pues bueno, habrá productos que yo consumo, que a lo mejor ustedes no consumen, pero como somos similares, se los puede recomendar, ¿sí? ¿No les ha pasado que en Amazon están buscando un producto
y hacia abajo les aparece como otros usuarios también compraron estos productos, ¿no? Entonces te hace una recomendación basada en tus patrones de consumo. También lo podemos hacer con datos, ¿vale? Amazon sabe cuánto compras, cuánto tiempo pasas en la aplicación, cuánto pasa desde que pones el producto en el carrito y le das comprar, tiene todo ese registro de información. ¿Por qué? Porque es importante para la toma de decisiones. Análisis de sentimientos, ¿no? Cómo identificar cómo a una película le va bien o le va mal, cómo es la valoración general de un producto, ¿no? Por ejemplo, en Mercado Libre, ustedes pueden poner una serie de características o de valoraciones respecto al producto, respecto al vendedor. No es que haya una persona ahí todo el tiempo leyendo cada uno de los comentarios, identificando si es positivo, negativo o neutral. No, hay modelos que están tomando los datos textuales y tratando de identificar cuál es el sentimiento de esa valoración, si es positiva, neutral o negativa. Análisis de comportamiento de ventas, de la salud financiera de una empresa, por ejemplo, cómo se están comportando nuestras ventas una vez que aplicamos una estrategia de precios, ¿no? Descuentos, promociones. Entonces, podemos analizar muchas cosas del punto de vista de negocios, ¿no? E inclusive llevar esto a otras áreas como salud, ciencias exactas, ¿no? Entonces, todo esto podemos llevarlo a muchas áreas. ¿Por qué? Porque recuerden, importante, hoy en día estamos en la época del Big Data, ¿no? O sea, ya lo vimos, generamos muchos datos minuto a minuto, entonces tenemos mucha información valiosa que deberíamos estar ocupando. Y justamente la parte de Analytics lo que busca es tomar toda esta información y comenzar a construir una historia, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que construimos esta historia, podrá ser siempre el objetivo central cuando ustedes estén lo que estar buscando justamente a tomar decisiones. Ahora, ¿qué para explotar los datos? ¿No? ¿Qué necesitan ustedes para poder trabajar con datos? Y esto es sumamente importante, ¿no? Porque seguramente pues ustedes han topado con muchas allí, pues no sé cuáles son las diferencias. Bueno, no se preocupen, es todo un camino y es quitas para que ustedes puedan comenzar a explotar. Sí o sí, pues tiene que ser gusto por la estadística, ¿vale? Tiene que gustarles transformar datos, hacer gráficas, interpretarlos, calcular medidas descriptivas, calcular relaciones, ¿no? Tiene que gustarles la parte de la estadística. ¿Por qué? Porque recuerden que la estadística es una herramienta que justamente nos permite analizar, explorar y concluir con base en la información, ¿no? Entonces, esta es como la parte básica de lo que tienen que tener como analistas de datos. ¿Qué más? Pues bueno, tratar de manejar algún software, ¿sí? De análisis de datos, como lo puede ser Tableau, como lo puede ser Power BI, que son probablemente dos de las herramientas más utilizadas en la parte profesional, en la parte empresarial. Entonces, con esto ustedes pueden crear visualizaciones, tablas de reportes, ¿no? Pueden crear un montón de elementos a través de una interfaz pues más o menos sencilla, ¿no? Digo, tiene cierta curva de aprendizaje, pero pues nada que implique mucho tiempo. Si queremos ir a algunas cosas un poquito más profundas, como ciencia de datos, pues ciertamente vamos a requerir saber un poco de código, ¿no? De programación, principalmente apoyarnos con alguna de las siguientes dos herramientas que son las más utilizadas para data analysis y data science, ¿no? Que son justamente R, como un lenguaje propiamente de programación estadística, y Python, ¿no? Un lenguaje de programación de alto nivel, multiparadigma, que ha encontrado pues un muy buen camino en la parte de análisis de datos, ¿no? ¿Qué más? Pues probablemente tengamos que aprender un poquito de SQL, ¿no? De este código de programación que nos permite manejar datos estructurados a través de queries, ¿no? Entonces, podemos ocupar esto. Y vean que podemos ir incrementando las herramientas. Yo creo y considero que estas son las básicas y es por las cuales debemos empezar. Y justamente, ¿no? Aunque parece que son muchas herramientas, pues uno nunca termina de aprenderlas, ¿no? Yo al día de hoy pues sigo aprendiendo mucho de Python, mucho de R, mucho de SQL. Siempre se va aprendiendo cosas nuevas, hay implementaciones distintas que requieren pues retarnos y ver soluciones distintas. Y justamente por esto es que requerimos también de otro elemento súper importante,
que es un hambre enorme por conocimiento, ¿vale? En esta parte de datos nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de estudiar y todo el tiempo pues hay que estar viendo nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas funciones. Entonces aquí el hambre de conocimiento debe ser continuo, ¿vale? Eso es lo principal, tener hambre de conocimiento y obviamente muchas ganas de explotar los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que los datos son información y la información nos permite tomar decisiones. Bien. Ahora bien, vamos a platicar un poquito de las diferencias que ustedes pues pueden llegar a encontrar en el mercado, ¿no? Cuando ustedes estén intentando posicionarse, ¿no? En la parte laboral, de repente vacantes para data analysis, para data science, de repente parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa, no? Y esto es importante porque en algunas ocasiones todavía no nos queda claro en el mercado laboral cuáles son las diferencias, ¿no? Y por ahí hay otra cosa que se llama ingeniería de datos, que quizá lo dejemos para otro workshop. Vamos a centrarnos en estas dos particulares, ¿no? Entonces, ¿cuál es para ustedes? Pueden ser ambas, ¿no? O sea, no hay aquí ninguna limitante ni ningún proceso de selección, obviamente, pero justamente el valor potencial que tienen los datos, ¿vale? El valor potencial que pueden generar los datos va a depender de la capacidad que ustedes como usuarios de datos tengan para poder extraer, analizar y aplicar el conocimiento obtenido de la información. Va a decir, yo puedo tener 1 millón de datos, pero si no puedo extraerlos, no puedo analizarlos y no puedo tomar decisiones con esa información, entonces no le estoy sacando valor a esos datos. Entonces vean que el éxito del uso de los datos pues va a depender ciertamente de ustedes, ¿no? De la capacidad que ustedes tengan y de lo bien que estén preparados para esta parte. Entonces vamos a ver aquí un diagrama de Venn muy sencillo que nos va a permitir pues justamente posicionarnos y tratar de ver cuál es para ustedes, ¿no? Y veremos que hay pues ciertas uniones en algunos puntos interesantes. Si estamos en la parte de ciencias de la computación, ¿no? Si estudiamos ciencias de la computación y queremos entonces aplicar, no sé, a lo mejor a una parte empresarial únicamente creando aplicaciones o algo por el estilo, ¿no? Entonces vamos a estar en la parte de desarrollo de software tradicional, ¿no? Interfaz de usuario, sistemas de pago, recopilación de información, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí es donde podría estar la programación tradicional. Si nosotros queremos, por otro lado, combinar las ciencias computacionales, ¿no? Con la herramienta estadística y matemática, entonces en esa intersección vamos a estar trabajando con lo que se conoce como Machine Learning. Machine Learning es una área específica de la inteligencia artificial que lo que busca es programar funciones o algoritmos que puedan aprender de los datos y que lo puedan hacer de forma autónoma, ¿no? Que nos puedan regresar resultados de forma autónoma. Entonces, también podrían estar ahí, ¿vale? Que sigue siendo parte de las herramientas. Si únicamente queremos aplicar el análisis matemático y estadístico a un área de expertise o a la parte de negocios, entonces vamos a estar en la parte de análisis de datos. Entonces, vean que las diferencias son muy sustanciales, ¿no? O sea, son muy marcadas las diferencias, sin embargo, pues la línea divisoria es muy pequeña, ¿no? O sea, fácilmente puedo diseñar Machine Learning, fácilmente puedo ser Data Analyst, fácilmente puedo ser Data Scientist, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha confusión todavía en el mercado laboral, ¿no? De cuál es la área que se está buscando. Pero vean que la intersección de las tres áreas, ¿no? De la ciencia de la computación, de la estadística y matemáticas y de la aplicación, tenemos a la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos es una área un poco más alta, digamos, en jerarquía, porque involucra más elementos. Lo que es una realidad es que no importa cuál sea tu objetivo. Si quieres ser analista de datos, eventualmente vas a entrar a ciencia de datos. Es un camino totalmente natural. Si tu objetivo está hoy, luego, en ser científico de datos, vas a tener que pasar por ser analista de datos, ¿no? Entonces, aunque son áreas distintas, es un camino común. Y de una u otra forma terminamos siendo analistas de datos, científicos de datos e ingenieros de datos, ¿no? Entonces, todo va a depender de hasta dónde quieran llegar, pero sépanlo que el mismo camino pues los va a ir empujando a este tipo de aplicaciones, ¿no? Que es una de las cuestiones pues más interesantes, ¿no? Y lo que a mí en lo personal pues me atrajo en un principio, ¿no? Cómo entras como al agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas y quedas totalmente asombrado, ¿no? Esto pasa cuando entras
a la parte de los datos. Comienzas con un pequeño curso de Python y de repente ya estás con SQL, de repente ya estás desplegando y entonces ya estás muy, muy perdido, ¿no? Te enamoras muy fácil de esta área. Entonces, pues bueno, hay un poquito para que puedan identificar a dónde quieren llegar ustedes, ¿vale? Entonces, en este workshop vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones muy, muy sencillas. Vamos a hacer una primera aplicación que tiene que ver con análisis de ventas, muy al estilo de data analysis. Y posteriormente vamos a hacer una segunda aplicación que tiene que ver con la parte de segmentación de clientes. Vamos a meternos un poquito a Machine Learning con aplicaciones muy sencillas a través del lenguaje de programación de Python, que bueno, es donde yo me he especializado, pero esto pueden hacerlo en R, pueden hacerlo en cualquier otro tipo de función, ¿vale? Entonces, déjenme compartirles la siguiente parte. Voy a compartirles nuevamente para los que acaban de llegar en el chat el repositorio de GitHub, donde van a poder encontrar pues toda esta información, ¿vale? Para que puedan más adelante, si quieren volver a revisarlo, si quieren jugar con el código y demás, adelante, siéntanse libres. Yo ahorita, pues bueno, voy a hacer la demostración en código, pero pues bueno, no se preocupen. Si no tienen conocimiento en Python o algo por el estilo, pues no se espanten. La idea es motivarlos a que decidan tomar este camino y que pues puedan ver cada una de las aplicaciones que van a ir creando, ¿vale? Entonces voy a compartirles, en este caso, Visual Studio, ¿vale? Entonces, bien, esto mismo que están viendo ustedes en mi pantalla, lo tienen ya en el repositorio que les he compartido de GitHub, ¿vale? Ahí van a poder encontrar las bases de datos, los scripts de código y obviamente pues un poquito la descripción, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera aplicación que es justamente análisis exploratorio de datos con Python. Entonces vamos a hacer un breve análisis, ¿vale? De la información. En este caso vamos a ocupar dos librerías que son las más utilizadas, ¿vale? Una de ellas que es Pandas, que es una de las librerías que nos ayuda a la descarga, manejo y análisis de datos. Y además vamos a ocupar otra librería que se llama Matplotlib, que también es muy, muy esencial dentro de la parte de visualizaciones. ¿Sí? Esta librería nos permite crear justamente gráficas muy atractivas, muy poderosas, que nos van a permitir hacer un super combo en conjunto, ¿vale? Entonces, son dos de las herramientas esenciales que en su clase 2, clase 3 van a empezar a aprender, ¿vale? Porque de otra forma, pues no podemos manejar datos y hacer visualizaciones. Entonces, en una semana, ustedes ya van a poder hacer esto que vamos a ver en esta ocasión. Entonces, bien, para esta aplicación vamos a utilizar una base de datos muy sencilla, simulada, que contiene información sobre la venta de aguacate, ¿vale? Ahorita vamos a ver cuáles son los descriptores que tenemos en esta base de datos y justamente nuestro objetivo va a ser tomar este conjunto de información, transformarlo en información valiosa y oportuna para la correcta toma de decisiones, porque recuerden que ese es el objetivo central, poder transformar esta información para tomar decisiones de forma oportuna. Ahora, repito nuevamente un disclaimer, una pequeña nota. Si no tienen conocimiento de Python, no se preocupen. Mi objetivo con este workshop es que ustedes vean cómo va a ser su día a día analizando datos y cómo una herramienta como esta les puede servir en su vida profesional, ¿vale? Así que ánimo, no es para espantarlos, es más bien para motivarlos. Entonces, vamos a ver qué sería un día a día analizando datos, ¿vale? Entonces, en este caso particular, bueno, vamos a llamar siempre nuestras librerías de utilidad. Un poquito lo pongo más en contexto antes de comenzar, pues si alguien no ha ocupado Python, lo que están viendo ahorita en pantalla es lo que se conoce un Jupyter Notebook, ¿vale? Es literalmente una libreta de código que nos permite justamente ir tomando notas, ir escribiendo texto y tener celdas que ejecuten código. Entonces, un Jupyter Notebook o un notebook es muy práctico cuando estamos comenzando a hacer análisis de datos. ¿Por qué? Porque podemos ir ejecutando por celdas los resultados sin tener que hacer todo un script, ¿vale? Entonces, esto es lo que estamos haciendo en esta parte. Si han trabajado con R, pues también han visto notebooks de este estilo. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es importar justamente las dos librerías que les comentaba. La librería de Matplotlib, que usualmente la traemos como PLT, y la librería de Pandas, que usualmente la traemos como PD, ¿vale? Entonces, vamos justamente a traer nuestra información, ¿vale? ¿Para qué? Porque necesitamos ocupar obviamente muchas funciones de estas librerías, que es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión.
Entonces, siempre que inicien pues, una sesión, tienen que importar sus librerías esenciales. Bien, entonces ya que tenemos esto, ya podemos comenzar el análisis exploratorio de datos, que este es un paso fundamental, ¿vale? Independientemente de que estén construyendo modelos de Machine Learning, independientemente de que estén haciendo Data Science, siempre tenemos que hacer un análisis exploratorio de los datos. Entonces, para ello necesitamos cargar nuestra base de datos. ¿Dónde está la base de datos? Bueno, ahorita está en un repositorio de GitHub, que es justamente el que les compartí. Entonces, lo que yo voy a hacer a través de Pandas es leer justamente ese archivo que está en formato CSV. CSV es un formato de valores separados por comas, ¿vale? No es un archivo de Excel, por ejemplo, es una extensión totalmente distinta que nos puede transmitir información de una forma más rápida porque pesa menos ese tipo de archivos. Hay otros tipos de archivos, pueden ser JSON, pueden ser Excel, pueden ser Pickle, puede ser cualquier otro formato y Python a través de Pandas puede justamente leer la información. Entonces, ahorita vamos a traer esta base de datos de esta dirección URL y vamos a imprimir el head. El head lo que hace es mostrarnos o darnos un breve vistazo a las primeras 5 observaciones de la base de datos, ¿vale? Entonces, un poquito como para explorar de una forma muy, muy veloz con qué información contamos. Entonces vamos a traer justamente la información y listo. Aquí ya estoy viendo las primeras 5 observaciones de mi base de datos. Entonces tengo una variable que es la fecha, ¿no? De la venta del producto. Tipo de producto, vamos a ver que tenemos aguacate convencional y aguacate orgánico. El año, ¿sí? Esta va de 2015 a 2017, si no mal recuerdo. El precio promedio, ¿sí? De la venta de ese producto. El tamaño del aguacate, si fue chico, mediano o grande y el volumen de ventas, ¿vale? ¿Cuánto se vendió en esa fecha particular? Entonces tenemos estas 6 variables, principalmente 5, si quitamos la fecha, bueno, el año, pero con esta información, pues ya vamos a poder empezar a analizar los datos, ¿no? Y ver qué podemos hacer con ello. Entonces, yo les comentaba al principio que algo que pues sí tienen que saber muy bien es la parte estadística, ¿no? Al menos la parte descriptiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de obtener ciertas medidas descriptivas de la información. En este caso, vamos a tomar de nuestra base de datos únicamente las variables de precio promedio y volumen de ventas. Y vamos a aplicar esta función que se llama describe, que justamente lo que nos va a permitir es tener una tabla de datos con las estadísticas descriptivas básicas, ¿vale? Entonces, vamos a correr esta parte, por favor. Y vean, aquí ya tenemos el promedio, ¿no? De las variables, la desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y los cuartiles de la distribución, ¿vale? Entonces, no vamos a ponernos a describir cada uno de ellos, pero aquí ya tenemos un vistazo, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el precio promedio en toda la base de datos? Bueno, fue de $1.31, ¿vale? El volumen de ventas promedio, ¿no? Aquí también lo tenemos, con qué dispersión. Entonces, aquí ya podemos comenzar a extraer cierta información, ¿no? Del periodo histórico de los datos. Entonces, con esto podemos comenzar a diseñar estrategias de ventas, ¿no? A lo mejor ver si están cayendo los precios del aguacate, cómo nos puede afectar eso en las ventas, qué pasa, se vende más el aguacate de tamaño pequeño, mediano, grande. Entonces, podemos comenzar a ver ciertos elementos, ¿no? Ahora, ciertamente tenemos que ir desagregando esta información, ¿vale? ¿Por qué? Porque como podemos observar, o bueno, como ya les comenté, tenemos 2 tipos de aguacate, por ejemplo. Tenemos el aguacate convencional y el aguacate orgánico. Entonces, ¿de qué nos serviría esa información? ¿No? O sea, a mí, ¿por qué me interesaría saber que tengo 2 tipos de aguacate? Bueno, ciertamente porque lo que puedo hacer con esto es separar la estadística descriptiva, ¿vale? Puedo calcular esta estadística descriptiva por tipo de aguacate, ¿no? Entonces, para ello, Pandas también nos provee de una función que nos permita agrupar por tipo de aguacate y poder extraer a lo mejor el promedio. Entonces, vamos a correr esta parte y listo. Entonces, el precio promedio general es de $1.31. Ahora lo que tenemos es que el promedio por aguacate convencional es de $1.09, mientras que el promedio del aguacate orgánico es de $1.54. Entonces, naturalmente, el precio del aguacate orgánico, pues, es un poco más elevado que el convencional.
Entonces vean cómo ya estamos aquí trabajando con la información, ¿vale? Ya podemos comenzar a ver algunas diferencias, ya estamos desagregando un poco más la información, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, sabemos que también tenemos el tamaño del aguacate, entonces vamos a ver cómo cambia el precio promedio por tamaño de aguacate. ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos separaciones, por tipo de aguacate, convencional, orgánico, y por tamaño, extra largo, ¿no? Extra grande, perdón, grande y pequeño. Ahora, vean que, por ejemplo, el precio promedio pues no cambia por tamaño. Y tiene sentido, ¿cierto? Es decir, un kilo sigue siendo un kilo. O sea, si me des un kilo de aguacates pequeños o un kilo de aguacates grandes, pues un kilo sigue siendo un kilo, ¿vale? Entonces, no debería haber probablemente tanta variación en los precios. En este caso particular, pues no vemos variaciones en los precios con base en el tamaño. Sí la vemos con base en el tipo de aguacate, pero no de acuerdo al tamaño. Entonces, también nos permite observar pues, cómo se comporta toda esta parte. Ahora bien, ahora podemos darnos cuenta de una serie de elementos importantes. Primero, en promedio, el precio del aguacate orgánico es mayor que el precio del aguacate convencional. Sí, es lo que descubrimos hace rato. Y también vimos que por tamaño no hay diferencias en los precios. Entonces vean cómo pasamos de una estadística descriptiva general a una estadística descriptiva más particular, que empieza a darnos más ideas, más nociones de cómo se está comportando toda la parte de la información. ¿Vale? Entonces, eso es sumamente importante. Bien, vamos a seguir desagregando la información. Presentar tablas, pues ciertamente es fácil, porque una tabla siempre va a resumir la información, pero los seres humanos por naturaleza somos más visuales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo transformar esta información tabular en una gráfica, por ejemplo, en elementos gráficos que nos permitan justamente visualizar esta información? Entonces, para ello vamos justamente a combinar el poder de pandas, una librería para manejo de datos, con el poder de Matplotlib, una librería para crear visualizaciones. Entonces, aprovechando, por ejemplo, que aquí ya hicimos hace rato una agrupación por tipo de aguacate, vamos a representar esta misma información, pero ahora a través de una gráfica. ¿Vale? Entonces, para ello, aquí estamos corriendo una serie de elementos. Vean que voy a hacer, aquí dice plot, voy a hacer una gráfica de barras y, bueno, voy a agregar un título, etiquetas a los ejes verticales, horizontales, y vamos a mostrar justamente la gráfica. Entonces, esto me está dando exactamente la misma información que yo les presenté hace rato de forma tabular, ¿cierto? Pero aquí ya puedo verlo de una forma mucho más práctica. Sí, lo estoy viendo con un elemento visual que nos permite justamente pues ir manejando de forma distinta la información y que podamos transmitirla y comunicarla de una forma pues mucho más efectiva, ¿no? Que es lo que haríamos, por ejemplo, en una presentación pues más de tipo ejecutivo, ¿no? Demostrar que hay diferencias en los precios por tipo de aguacate. También podemos generar un histograma, ¿no? Recordemos que un histograma pues es una herramienta gráfica de la estadística descriptiva que nos permite ver cómo distribuye una variable. En este caso queremos ver cómo se comporta el precio promedio en las observaciones. Entonces vamos a hacer un histograma del precio y vean que aquí lo que vemos no es la frecuencia. Del lado del eje vertical tenemos la frecuencia y en el eje horizontal tenemos clases de precios, ¿no? Entonces pareciera que en la mayoría de los casos pues tenemos precios que a lo mejor están entre 0.9 y 1.1 dólares por kilo y probablemente entre 1.4 y 1.6 dólares por kilo. Entonces, tenemos un comportamiento un poco extraño, ¿no? Del precio del aguacate. Si presentamos esto, pues bueno, podríamos concluir que en ocasiones el aguacate en promedio es muy barato o muy caro, ¿no? Porque tenemos aquí algunos picos importantes. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿No? Recordemos que tenemos aguacates por tipo, ¿no? Tenemos aguacate orgánico y aguacate tradicional. ¿Podría eso explicar estos dos picos que vemos en la gráfica, en el histograma? Vamos a verlo, ¿no? Entonces, vamos a volver a reproducir este histograma, pero ahora separando por tipo de aguacate. Vamos a poner el aguacate convencional y el aguacate orgánico. Vamos a ponerles colores distintos.
para que podamos ver justamente estas diferencias, ¿no? Entonces, ok, aquí ya estamos obteniendo esta misma información, pero ahora representada de una forma distinta, ¿vale? Porque ya estoy separando por tipo de aguacate, ¿vale? Entonces, el primer pico, por ejemplo, el que tiene el precio pues más bajo, ¿no? Que está en alrededor de $1 el kilo, corresponde al aguacate orgánico. Mientras que el segundo pico, que se encuentra principalmente entre 1.4 y $1.6, es el aguacate de tipo orgánico. Entonces, vean cómo seguimos ocupando una herramienta sencilla, que es un histograma, y entonces podemos seguir transformando la información y podemos seguir extrayendo información valiosa de estos histogramas, ¿vale? Hay una diferencia en los precios por tipo de aguacate, ¿no? Entonces, seguimos extrayendo información con la misma base de datos, ¿no? Con las mismas variables. Y ustedes pueden seguir profundizando en esto, ¿no? A lo mejor un histograma por tipo de aguacate y por precio, ver cómo fue la diferencia en la distribución de los precios por año, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Aquí el límite son ustedes mismos al momento de diseñar la información. ¿Cuánto quieren extraer? Pues pónganse a jugar con los datos, ¿vale? Eso es importante, jugar con la información. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, para comparar las distribuciones, podríamos generar unos diagramas de caja y brazos, ¿no? Que tienen justamente esta forma. Entonces, esto, por ejemplo, nos muestra cuando el precio promedio del aguacate, pues, tuvo un comportamiento atípico, ¿no? Aquí en México, pues, es muy común que de repente hay temporadas donde el aguacate pues, se dispara y es muy caro, y de repente el aguacate, pues, baja mucho de precio. Entonces, cuando un dato es atípico, cuando ese comportamiento está fuera del comportamiento normal o natural de las variables, ¿vale? Esto podemos verlo con este diagrama de caja y brazos, que justamente pues nos muestra estos circulitos que están fuera de los brazos, que es lo que se llamaría un dato atípico, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que el aguacate convencional atípicamente pues tiene precios por kilo promedio arriba de 1.5, ¿no? Eso es considerado atípico, ¿vale? Eso más bien parecería que es el precio normal del aguacate de tipo orgánico, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo comparaciones con respecto a los datos. Ahora también tal vez nos interese ver cómo se comportan las ventas a través del tiempo, ¿no? Si en lo general han aumentado, han disminuido, se han mantenido, ¿no? Recuerden que tenemos una variable que nos mide justamente las ventas. Entonces vamos a aprovechar esa variable y la variable de tiempo para ver cómo se comportan las ventas, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente vemos ciertos efectos estacionales, lo cual es completamente normal en ese tipo de productos como el aguacate. Temporadas donde pues se consume más aguacate, temporadas donde se consume menos aguacate, pero ciertamente comenzamos a ver que estos efectos cíclicos son cada vez más pronunciados, ¿no? Cada vez sube más y baja más, sube más y baja más. Entonces, sí ha cambiado de forma general el comportamiento de las ventas, ¿no? En cuanto a sus efectos estacionales, pero podríamos decir que pues siempre regresa como un valor promedio, lo que llamamos un valor estacionario que pues más o menos está entre 2.5 y 3, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo justamente cómo se comportan las ventas a través del tiempo. Ahora también podemos estudiar el comportamiento del precio, ¿no? A lo mejor nos interesa también ver cómo se comporta el precio del aguacate convencional, ¿no? Entonces, vean justamente lo que estábamos diciendo con el diagrama de caja y brazos, pues hay épocas donde se dispara el precio del aguacate, ¿no? Entonces, de repente hay unos picos que nos llevan hasta 1.6, 1.4, ¿vale? Cuando pareciera que su comportamiento normal está entre 0.9 y 1.1 dólares por kilo, ¿no? Entonces, de repente vemos como que estos efectos más pronunciados, ¿no? Habría que ver a qué responde. Aquí en México, pues bueno, naturalmente, muy probablemente, pues a lo mejor la época de septiembre, pues es donde más se consume aguacate, ¿no? Entonces, habría que ver en Estados Unidos qué pasa en cada una de estas fechas que lleva a que justamente el precio del aguacate se dispare, ¿no? Entonces, es información importante que podemos ir analizando. También justamente podemos estudiar, ¿no? La relación que existe entre el precio y el volumen de ventas, ¿no? O sea, cómo es la relación que hay entre las ventas y el precio, por ejemplo, ¿no? Y se han tomado
algún curso de economía, pues recordarán su ley de la demanda, ¿no? A mayor precio, pues menor cantidad consumida. Y justamente aquí lo que vemos, pues son ciertos comportamientos inversos, ¿no? Que nos está representando justamente esa relación, ¿no? Tenemos una relación negativa. Ahora, aquí tenemos algunos comportamientos distintos. Probablemente responden al tipo de aguacate, ¿no? Al tipo de aguacate convencional, al tipo de aguacate orgánico. Probablemente corresponden a cambios bruscos en los precios. Entonces, ¿qué podemos extraer de información? Digo, de forma general, pues sí seguimos viendo una relación negativa, ¿vale? Ya sea por trazos o de forma general. Entonces, si el precio es muy alto, pues naturalmente se cae la demanda, ¿no? Se caen las ventas. Entonces, vean, este es un trabajo muy sencillo de análisis, ¿vale? Pero con esto, pues ya podemos extraer mucha información. Bueno, ok, ya sabemos que el aguacate orgánico es más caro. Bueno, queremos incentivar su consumo, aplicamos promociones, aplicamos descuentos, hacemos algún tipo de alianza estratégica con los proveedores, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta información? Recuerden que la parte de análisis de datos tiene que ver con cómo podemos transformar justamente la información para poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, esto es una aplicación a nivel de análisis de datos, ¿vale? Ahora vamos con nuestra segunda aplicación rápidamente. Y en esta ocasión vamos a hacer una aplicación un poco más avanzada. Vamos a meternos un poquito a Machine Learning, a ciencia de datos, para que podamos ver cómo segmentar a nuestros clientes, ¿no? Que es una tarea pues bastante común, ¿no? En muchas empresas queremos conocer a nuestros clientes, queremos agruparlos, queremos ver en qué se diferencian para poder generar estrategias de ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo mismo, aquí vamos a utilizar una base de datos que contiene ciertos descriptores sobre compras que realizaron 32 personas en línea, y nuestro objetivo va a ser tomar este conjunto de información, ¿vale? Para poder segmentar a nuestros clientes y, como se les comentaba hace rato, pues tratar de mejorar el diseño de las estrategias de venta, ¿vale? Lo mismo, vamos a ver, ocupar una de las librerías básicas para Machine Learning que se llama Scikit-learn. Igual, no se me espanten con las aplicaciones, lo mismo, aquí es intentar animarlos, incentivarlos para que puedan tomar este paso y comenzar su formación en la parte de datos. Entonces, vamos a importar aquí una serie de librerías. Repito, es un poquito más avanzado, pero es para que vean el potencial que tienen las herramientas para poder manejar datos y extraer información valiosa que puedan aprovechar las empresas. Entonces vamos a importar pandas y matplotlib, que ya los conocimos en la aplicación anterior. Aparte de eso, vamos a importar una serie de funciones de scikit-learn. Una que se llama PCA, que hace referencia a análisis de componentes principales. Ahorita voy a explicar qué es eso. Otra que es k-means o k-medias, que ahorita voy a explicar también qué es eso. Y una herramienta que nos va a permitir transformar o estandarizar nuestras variables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esta parte. Lo mismo, vamos a extraer de GitHub esta base de datos, ¿vale? Ahí en el repositorio que les compartí pueden encontrar toda la información. Vamos a descargarla y vamos a leerla con ayuda de pandas, ¿vale? Entonces vamos a leer nuestra información. Y bueno, aquí un segundito, está conectando con mi kernel. Pero bueno, en lo que va cargando esta parte, creo que ya va a quedar. Entonces vamos a ver cómo aplicar dos herramientas estadísticas súper esenciales para poder explicar la segmentación de clientes. Entonces vean, tenemos una serie de variables, ¿no? Un índice de gasto, índice de crédito, puntaje crediticio, índice de búsquedas, ¿no? Pensamos que es una aplicación tipo Amazon, tipo Mercado Libre, ¿no? Donde podemos crear un índice de cómo buscan nuestros clientes, cuáles son sus preferencias, su lista de deseos, si revisan los comentarios o no, cuántos productos pone en la canasta, ¿vale? Podemos tener una serie de descriptores. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 variables, ¿no? 10, 11 variables. Entonces, tenemos muchas variables para tratar de segmentar a nuestros clientes. Entonces, entre más variables tengamos, mejor, porque tenemos mayor variabilidad y por lo tanto podemos llegar a generar mejores resultados. Entonces, vamos ahora a separar de nuestra base de datos aquellas variables de interés, ¿vale? Entonces, vamos a guardar nuestras variables en otro objeto
para que podamos procesarlo y si algo llega a pasar, pues bueno, mantenemos nuestra base de datos intacta. Una práctica pues muy común que les recomiendo que siempre tengamos, ¿no? Descargar la base de datos y luego ir guardando eso en otros objetos para que si algo pasa, podamos recuperar la base de datos originales. Ahora, todos los indicadores que les mencioné hace rato, que están aquí en nuestra base de datos, están relacionados con los patrones de consumo de estos 32 clientes. Prácticamente la escala es la misma, van de 0 a 1 para todas las variables, pero siempre es útil ayudar a nuestros modelos estandarizando las variables. Estandarizar un poquito para recordarles es quitar la media y dividir entre la desviación estándar, ¿vale? De tal forma que podamos mejorar un poco la distribución de los datos. Entonces, para ello vamos justamente a aplicar una función que nos permite estandarizar a las variables, ¿vale? Entonces, todo esto lo que va a hacer es modificarnos las variables. Vean que la media pues ya es prácticamente de 0, ¿no? En todos los casos tenemos 17, 16 ceros antes del 4 y la desviación estándar pues es la misma. Ahora para todas las variables, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que nuestro modelo pues pueda ejecutarse de una forma más fácil porque no tiene que estar lidiando con distintas escalas. Ahora bien, algo que usualmente se hace en la aplicación de Machine Learning para segmentación de mercados es tratar de reducir el número de variables, ¿vale? Entonces, yo os acabo de decir, bueno, necesitamos muchas variables para poder tener una buena segmentación. ¿Por qué me interesaría eliminar variables? Bueno, propiamente no es que vayamos a eliminarlas, más bien vamos a reconstruirlas de una forma distinta, es decir, vamos a hacer una transformación de las variables de tal forma que podamos reducir el número de descriptores sin perder mucha información. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a lo mejor a perder 10% de la variación de nuestros datos a cambio de pasar de 10 a 2 variables. ¿Vale? Entonces, para eso ocupamos análisis de componentes principales. Es una técnica que nos va a permitir justamente reducir el número de variables sin perder tanta información. ¿Vale? Antes de implementar esta técnica, usualmente tenemos que hacer otro análisis para determinar cuántos componentes principales construir, cuántas variables retener. En este caso particular, yo les puedo adelantar que con 2 componentes principales podemos justamente explicar el 90% de la variación de los datos. Entonces, vean que únicamente perdemos 10% de la variación original, pero pasamos de 10, 11 variables a únicamente 2. Entonces, eso va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, por eso es que usualmente hacemos esta parte. Entonces, lo que estoy haciendo en esta parte del código es justamente implementar la técnica de análisis de componentes principales. Sí, le estoy pidiendo que me deje únicamente 2 componentes y los estoy agregando a la base de datos. Ahorita vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a visualizar de forma gráfica a nuestras observaciones. Entonces, voy a crear un diagrama de dispersión. No se me asusten con el código, es muy sencillo. Únicamente estoy dando instrucciones para guardar los datos, transformarlos y poder graficarlos. Entonces, vean, este es el diagrama de dispersión de mis clientes. ¿Vale? Yo tenía 11 variables, ahora únicamente tengo 11 componentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Y voy a tratar de dibujarlo de alguna forma para que todos podamos visualizarlo. Pero de alguna forma se generan ciertos grupos, ¿no? Digo, claramente esta observación, pues es un solo grupo. Aquí tenemos otro grupo de observaciones. No sé, a lo mejor estos dos forman otro grupo. Aquí tenemos probablemente otro grupo. Y tal vez este último, pues también sea otro grupo, ¿vale? Aquí me los estoy yo como imaginando. A lo mejor son menos grupos, a lo mejor son más grupos. Bueno, esa es la parte de segmentación. Tratar de encontrar grupos de clientes, ¿vale? Yo aquí los estoy viendo de forma gráfica, pero necesito un método estadístico que me ayude a determinar y a generar la clasificación de los clientes, ¿vale? Entonces aquí tenemos justamente estos posibles 5 grupos, pero vamos a recaer mejor en un método estadístico que nos ayude a determinar cuántos grupos tenemos. Entonces, para ello es que vamos a ocupar justamente K-medias. K-medias es una técnica de clusterización que lo que va a hacer es tratar de encontrar grupos de observaciones, ¿vale? Cómo se agrupan de forma natural las observaciones y a partir de esos grupos crear clústeres, ¿vale? Crear grupos.
Entonces, K-medias es una de las técnicas más utilizadas en Machine Learning justamente para hacer la segmentación, y al igual que en componentes principales, pues usualmente hay un paso previo que tenemos que hacer para determinar cuántos centroides son los adecuados. En este caso particular, yo les puedo adelantar que son 5, ¿vale? Entonces, aquí créanmelo un poquito para no ponernos tan técnicos. Vamos a verlo gráficamente. Gráficamente vamos a poder observar si realmente son 5 grupos los que podemos formar con esta información, ¿vale? Entonces, vean que voy a crear un modelo que se llama K-medias, que me está generando justamente 5 clústeres. Y todo esto de acá es para poder hacer el entrenamiento, la predicción y hacer la parte gráfica, ¿no? Entonces vamos a correr esta parte del código y listo. Ya tengo la segmentación. Vean que es realmente sencillo, ¿no? Basta con entender un poquito de métodos estadísticos. Realmente estos métodos no son tan complicados. Aquí me estoy saltando algunas cosas por tiempo, obviamente, pero no son tan complicados de entender. Y justamente aquí tengo por colores cada uno de los grupos, ¿vale? Que aproximadamente pues quedaron como los habíamos definido hace rato, ¿no? Tenemos aquí estos diamantes en rojos, son los centroides o los puntos centrales promedio de cada uno de los clústeres. Entonces tenemos un clúster amarillo, un clúster morado, un clúster verde, un clúster azul y bueno, este pues es un solo clúster, ¿vale? Ahora les decía, bueno, siempre requerimos como que métodos gráficos que nos permitan mejorar la visualización. Entonces voy a reproducir esta gráfica, pero agregando más elementos para que pues podamos compartir la información de una forma mucho más práctica, ¿no? Entonces aquí ya tenemos de una mejor forma la visualización de los clústeres. Entonces vean que tengo 5 grupos de clientes, ¿vale? Y aquí ya los podemos ver por colores, qué observaciones son, cómo se relacionan. Y esto es sumamente importante porque yo a partir de esto ya pude generar la segmentación de clientes. ¿Qué es lo que me toca ahora? Regresarme al análisis exploratorio de datos, un poquito como lo que hicimos hace rato, y tratar de identificar qué define a cada uno de los segmentos. Bueno, son aquellos que compran mucho por internet, aquellos que pasan mucho tiempo en la app, aquellos que siempre pagan con tarjeta de crédito, ¿no? O sea, necesitamos ver cómo se define cada uno de los segmentos de clientes. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a poder diseñar estrategias de ventas, ¿no? Promociones, descuentos, etcétera, de tal forma que sea direccionado a cada uno de los segmentos de clientes. Si yo tengo una persona que siempre paga en efectivo, ¿vale? ¿Qué tipo de estrategias yo puedo hacer para a lo mejor incrementar sus compras, incentivándola a comprar con tarjeta bancaria? ¿No? Entonces, esto nos permite diseñar estrategias, pues, personalizadas, por decirlo de alguna forma, de tal manera que podamos impactar en las ventas de la empresa y, pues, obviamente, incrementar la parte de las utilidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue una explicación muy breve, muy por encimita. Repito, no son técnicas muy difíciles. Y aquí lo implementé con Python. Esto mismo lo pueden hacer con R, pueden hacerlo con algunas otras librerías, pero justamente pues lo que quería es que tuvieran un primer acercamiento a toda la parte de datos y ver cómo podemos llegar a aplicaciones principales, ¿no? Con análisis de datos y aplicaciones más avanzadas con la parte de ciencia de datos. Entonces, es un recurso que deben justamente pues aprovechar las empresas, ¿no? Todas las empresas deberían estar aprovechando esta parte. Si ustedes son empresarios, ¿no? Si ustedes quieren comenzar a trabajar con información, pues este es el momento, ¿no? Estamos justamente en la época de los grandes datos, entonces tenemos que aprender herramientas que nos permitan extraer información para poder tomar decisiones pues de una forma mucho más acertada.